Bienvenidos aquí al Museo de la Cruz Roja Mexicana. Es un placer estar con ustedes en esta tarde. Vamos a dar un breve recorrido. La intención no es extendernos tanto, aproximadamente unos 20-30 minutos, que es lo que nos podemos tardar en la parte del museo. Partiendo, pues seguramente que todos hemos visto alguna vez algún elemento de la Cruz Roja Mexicana en nuestro país, ¿no? Adelante, bienvenidos. Vamos a un breve recorrido, pero ustedes si quieren hacerlo por su cuenta o sumarse a la pequeña visita, no hay problema. Todos alguna vez hemos visto una Cruz Roja Mexicana en nuestro país a través de las ambulancias, a través del servicio, pero quizás para la mayoría de los mexicanos no estemos tan, identificados que sea como tal la Cruz Roja Mexicana. Resulta que la Cruz Roja Mexicana no es solamente a nivel México, sino es un movimiento enorme, que hay una Cruz Roja en distintas partes del mundo. ¿Dónde surge? En este señor llamado Henry Dunant. Henry Dunant fue un personaje muy importante, no solamente para la formación, sino también para la asistencia humanitaria, ya que él se le ocurrió una idea muy fantástica. Resulta que más o menos en la época de finales de 1800 hay una batalla que se llama la batalla de Solferino. Y en esa batalla de Solferino, Henry Dunant se da cuenta que los heridos por la guerra o las personas que estaban prácticamente ya en situación, digamos, desangrada o que ya le faltaba un miembro, en lugar de atenderlas, las dejaban ahí morirse, ¿no? Y él decía, ¿cómo es posible que una persona, aunque sea del otro bando o del mismo bando, en una situación que pues nadie las atienda? Entonces, a partir de ese entonces, deciden hacerle prácticamente pues este motivo de asistencia humanitaria, gracias a ello. Él escribe el libro Batalla de Solferino, donde redacta prácticamente esos postulados de por qué ayudar a la gente. Y a partir de ahí, justamente con estos elementos, que es el famoso Comité de los Signos, se va a formar el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja. Es decir, va a haber una presencia prácticamente por todo el país y por todo el mundo. Resulta que prácticamente estos comités de los signos Gira a la izquierda con dirección a San Jerónimo. A continuación, gira a la izquierda con dirección a Isabel la Católica. En esta parte podemos observar nuestras banderas de la Cruz Roja Mexicana. Por eso se preguntarán, oye José Luis, ¿estos tres son parte del movimiento internacional? Sí, prácticamente esto es lo mismo, pero resulta algo muy curioso. Aquí en países de América Latina y sobre todo occidentales, ustedes sabrán Cruz Roja Mexicana, pues se identifica con este elemento, que es una cruz, que dice Cruz Roja y va a depender del país donde nos encontremos. Existe la Cruz Roja americana, la canadiense, la colombiana, la peruana. Pero ¿qué creen? Como la Cruz Roja es un movimiento que es justamente, le llamamos neutral, ¿qué quiere decir esto? Que no importa tú qué creencia tengas, ni qué religión o qué partido político, nosotros ayudamos sin importar cualquier tipo de pensamiento. Es que a veces este elemento puede confundirse que estamos, digamos, a favor de un movimiento que se llama el famoso cristianismo católico. Aunque si bien sabemos que la mayoría de países en nuestro, digamos, el continente somos pacientes a esta creencia, pero hay ciertos países que esta cruz puede significar pues prácticamente una mala interpretación. Entonces en países de Oriente o de Medio Oriente, en lugar de una cruz se pone una luna. De hecho, este elemento, donde recuerdan haberlo visto, ¿han visto algún país que les recuerde este? Les doy un tip, se llama Turquía. En Turquía la bandera de hecho se parece similar porque ese símbolo representa a lo que va a ser a la religión islámica musulmana. Y también hay otros elementos como el cristal rojo que da apertura como lo que se utiliza en otros países para dar significado que la Cruz Roja también está presente. Esto es justamente para dar apertura a otro tipo de ideologías, ¿no? Es decir, si te encuentras en Tailandia, si te encuentras en, no sé, Singapur, si te encuentras en Mongolia, también si tú ves esto va a significar que es alguien o pertenece a la Cruz, al movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja prácticamente. Entonces, esto es muy importante identificar cada uno de ellos. De hecho, en esta parte central que vamos a ver, el uso de las ambulancias. Que sepan que el uso de las ambulancias fue algo muy reciente de los años de 1800 en adelante. De hecho, antes de las ambulancias había algo que se llamaba un cirujano francés llamado Tagarré, que este cirujano francés creó el famoso triage. ¿Qué es el triage? Cuando tú llegas a un hospital o una situación de urgencia, el médico, el persona que te va a atender, va a clasificar qué tan urgente es tu problema, ¿no? Si tienes nada más gripa, o si tienes una herida de arma de fuego, o si te está desangrando, él va a decir quién merece esa primera atención. Ese es el famoso triage. Justamente este sistema se hace antes de manera manual, pero lo que facilita es que justamente las primeras carretillas o las primeras ambulancias, que el sistema fuera mucho más efectivo. Esto justamente se va a potenciar justamente en los años de 1900 con la llegada de los franceses, con la llegada del porfiriato, que se da ese famoso afrancesamiento. Y justamente gracias a Porfirio Díaz se pudo incursionar o profundizar mucho más en esta institución. Vamos a elementos muy interesantes de
que es a la derecha. A continuación, gira a la izquierda con dirección a San Jerónimo. Se llevó acá recientemente la conmemoración del Día de la Mujer. Luz González Cosío de López fue la fundadora de la Cruz Roja Mexicana. Gracias no solamente a la visión filantrópica, sino también a la parte pues de que estaba muy buena relación con el gobierno de aquel entonces era Porfirio Díaz, y una de las primeras asistencias que se hicieron fue en la inundación de Monterrey, donde fue la que se hizo en México por parte de Cruz Roja Mexicana. Esos son los primeros elementos que podemos observar de la conformación que se utilizaron de la Cruz Roja Mexicana y que se utilizaron en aquella época, la carta de conformación de la Cruz Roja y que cómo se dio el establecimiento. Si se fijan, prácticamente lo de la batalla de Solferino fue a finales de 1800, esto se da prácticamente en los principios de 1900. Entonces, realmente son épocas que se van aproximando y que van justificando su motivo de ser de cada uno. Vamos a ir viendo que aquí, ya que me tomé el entendimiento, hay una línea temporal de cada uno, digamos, de los hechos históricos de la Cruz Roja, no solamente a nivel internacional de lo que fue haciendo Henry Dunant, sino también a nivel local, cómo se fue fortaleciendo. Y justamente en esta sala vamos a ver más o menos cuál fue nuestro recorrido de la Cruz Roja. Vamos a ver que específicamente de la Cruz Roja tenemos lo que es la famosa decena trágica. La decena trágica fue un suceso de la Revolución Mexicana y que de hecho fue donde mayor auge tuvo esta Cruz Roja Mexicana. Este banderín se utilizó en aquella época prácticamente y podemos ver algunos vestigios o restos de lo que fueron los balazos que se daban en aquel entonces. De hecho hay varios documentos dentro de la historia de la medicina del aporte que tuvo asistencialista en la Revolución Mexicana la Cruz Roja Mexicana como tal, y eso fue de un valor bastante nutricional. Otros bailarines que también aportaron a parte del movimiento y que fueron propios de cada uno de estos. Del lado derecho van a encontrar un poquito más de la historia que se pudo consolidar después de la Revolución Mexicana, y de este lado vamos a encontrar también algo muy importante de las distintas disciplinas que podemos ver en la Cruz Roja. Vamos a ver, sobre todo para el público que no pertenece a nuestro movimiento, es que como bien mencioné, muchas veces cuando vemos Cruz Roja solamente te imaginas una ambulancia, pero no, nuestro movimiento abarca muchas coordinaciones. Realmente tenemos desde coordinaciones de juventud, socorro, Santa Montaña, rescate urbano, y podemos citar muchísimas. Tenemos distintas disciplinas que obviamente ayudan propiamente a cada uno de los entornos donde se requiera. Un ejemplo, han escuchado en las noticias que dicen que 2 personas se perdieron en el Iztaccíhuatl, en el Popocatépetl o en el Ajusco. Pues bueno, tenemos equipo especializado que ayuda justamente en alta montaña, ¿no? En el caso de los sismos tenemos a los famosos SUSAR que ayudan a meterse entre los escombros para rescatar personas, entre otros elementos más, por mencionarlo así. Y no solamente la parte de todo terreno, también tenemos en esta cuestión la parte de la enfermería. La enfermería, como siempre le digo al público, es una disciplina que surge gracias a las órdenes religiosas. ¿A qué me refiero? Donde nos encontramos, donde se aloja el Museo de la Cruz Roja Mexicana, es el exconvento de Santa Regina. Este fue un convento religioso y no solamente fue el único de la Nueva España. Aquí en el centro histórico hay varios, por citar algunos: el exconvento de San Andrés, el exconvento de Vietnamitas, el exconvento justamente de la Merced, entre otros más. Esos exconventos, y yo siempre les digo, los primeros hospitales que se fundan en la Nueva España y en todo el país y en todo el mundo se deben gracias a las órdenes religiosas, porque estas primeras órdenes no solamente evangelizaban, también ayudaban a curar, ayudar a los menos desprotegidos, entre otras cosas más. Entonces eso fue muy importante, el factor clave de esos exconventos, y también este exconvento fungió como la primera escuela de enfermería. Es la razón por la que podemos ver este legado. En la actualidad hay muchas escuelas de enfermería en distintas partes de la República. En Ciudad de México, quienes sean de aquí pueden visitarlas, se encuentra ya por la delegación de Azcapotzalco recientemente inaugurada. Vamos viendo que la enfermería cumple un papel muy importante, desde el acta oficial de la creación de la escuela hasta pues distintas, digamos, medallones o reconocimientos que se han dado a través de cada una de la vida. En la actualidad vamos a ver que en el hospital la enfermería ocupa un papel muy importante. De hecho, también el hospital tuvo muchas transiciones, lo que fue Legaria, posteriormente fue por la Roma, hasta el hospital que conocemos actualmente de la Cruz Roja, bueno, aquí en Ciudad de México, que está en Polanco. Y vamos a ver que así como enfermería apoyada en distintos servicios, tenemos servicios como lo que es rehabilitación, banco de sangre, es decir, todo un hospital en forma. Entonces, en pocas palabras, en esta sala podemos ver algunas de las disciplinas propias de nuestra institución. En este lado podemos ver los famosos uniformes a través de la historia que tiene la Cruz Roja
Mexicana. Quienes sean de la época más o menos de los 40, 60, 70, 80 aproximadamente, recordarán o si conocieron a un familiar o a un amigo, a una amistad, que los uniformes tenían un aspecto castrense, ya que la Cruz Roja trabajó muy de la mano con el ejército mexicano. De hecho, quienes recordarán durante su formación del técnico de urgencia o los famosos paramédicos, hay algunos que siguen todavía cierta formación, digamos, castrense, que los ponían a correr, en línea, ejercicios, entre otros más. De hecho, hay muchos dentro del mismo círculo de la Cruz Roja Mexicana que se llamaba comandantes, porque en su antigüedad había muchos rangos también dentro de la Cruz Roja Mexicana. Estos fueron desapareciendo poco a poco ya cuando el ejército mexicano fue agarrando su propia ley y viceversa, también la Cruz Roja surgió como institución de asistencia privada, pero que sepan que en algún momento de la historia el uniforme pues tenía un aspecto militar. De hecho, quien tenga familiares dentro de la Sedena o de la Marina se dará cuenta que el aspecto es muy parecido, tanto la parte de los grados como la vestimenta, entre otras cosas. Igual en el caso de los primeros uniformes de asistencia que se daban en los años de 1920 a los 30, se pueden conservar, y en la parte posterior pues los uniformes incluso más recientes que podemos ver. El que porta es actual es el que se utiliza en la mayoría, bueno, en el caso como en acción de campo como de voluntariado, hay otro específicamente para médicos, pero en general el diseño es ya completamente rojo, con el emblema y algunos justamente elementos que los caracterizan a dónde pertenecemos cada uno de ellos. De este lado podemos ver otros, como mencioné, sobre todo la Cruz Roja nos acaparan las cámaras cuando ocurren desastres principalmente, ¿no? Ya sean los sismos, cuando ocurren inundaciones, erupciones, y es donde más se visibilizan nuestras ayudas, ¿no? Podemos ver el equipo de Luzar, podemos ver justamente cómo se intervienen en comunidades, o incluso cuando hay en esta parte hay que hacer ayuda como humanitaria con los centros de acopio. Los eventos que nos han marcado ha sido los sismos del 17, obviamente los que ocurrieron muchísimo antes, e incluso algunos tipos de huracanes como el reciente que fue el Otis. Entonces es donde más nos podemos trabajar, pero ojo, no crean que solamente la Cruz Roja trabaja cuando hay desastres, también nos preparamos cuando incluso no hay eventos que no son, digamos, o no afecten tanto a la población, y nos mantenemos en la capacitación y sobre todo en la prevención en las comunidades, creando comunidades saludables. De este lado podemos visualizar un poquito más hacia lo que es el área de cómo tenemos centros operativos, cómo tenemos un poquito igual cómo funciona la parte del uso del peto. El uso del peto es muy interesante porque de hecho es un elemento propio de nuestro país y lo hizo un personaje con mucho talento que es el comandante Cañedo, y en paz descanse, y él fue que se le ocurrió la idea. El peto es este elemento del color blanco que ayuda a identificar a una persona que pertenece a la asistencia humanitaria de Cruz Roja Mexicana. El uso del peto nos ayuda a identificar que esa persona está ayudando y que no tiene ni ideología política, ni religiosa, ni de otro tipo de índole, y solamente su misión es ayudar. ¿Por qué es importante? Porque de hecho en la actualidad hemos visto noticias donde lamentablemente a compañeros paramédicos o voluntariamente, aunque estemos bien identificados que somos parte de Cruz Roja Mexicana, nos llegan a asesinar sin importar aunque no seamos parte del conflicto. ¿Qué tipo de conflicto? Pues a veces guerra entre los narcotraficantes, a veces asaltos. Entonces imagínense un paramédico que viene bien informado que su única misión es ayudar a la persona que está desangrándose, que lleguen y le den un balazo porque piensen que a lo mejor no es parte de, realmente es una razón preocupante. Entonces, por eso el peto fue muy relevante y ayudó propiamente a posicionar la identidad de la Cruz Roja Mexicana. Otro elemento muy interesante es los jóvenes. En Cruz Roja creemos que este grupo, sobre todo de niños, principalmente adolescentes, tienen todo el potencial para poder hacer. Yo les digo, imagínense qué increíble es que un niño de 8 años ya te pueda ayudar a salvar una vida. Y justamente lo que hacemos en Cruz Roja. Desde muy temprana edad capacitamos a los niños cómo dar RCP, cómo prevenir, cómo hacer una mochila de emergencias, cómo hacer un centro de acopio. Entonces son estas habilidades que inculcamos no solamente en los adultos, sino también en las poblaciones que son las más jóvenes, para que se la puedan transmitir y, ¿por qué no?, relevarnos en un futuro cuando ya uno esté más grande, ellos sean los que tomen esta batuta y el liderazgo. Estoy seguro que quienes han pertenecido a Cruz Roja han conocido elementos de personas que han sido de juventud y que en la actualidad ya son grandes paramédicos, médicos o personas que son parte muy valiosa de nuestra institución. Y de este lado, y no menos importante, tenemos damas voluntarias y voluntariado social.
¿Por qué es importante damas y voluntariado social? Porque resulta que el empoderamiento de las mujeres siempre, digo, y aprovechando que se conmemoró el Día de la Mujer, pues la mujer siempre se le vio de esa manera como con menos poder, sobre todo en la época del porfiriato, donde se veía que el hombre solamente era el único que podía ayudar a hacer cosas de intervención social. Gracias a justamente a Luz de Cosillo, que fue de las fundadoras y varios personajes, se creó una coordinación específica que fue las damas voluntarias, donde las mujeres se puedan reunir justamente para poder ayudar, no solamente de manera asistencial, sino a través de recaudación de fondos, también de capacitaciones, entre otros elementos. Por eso en la actualidad Damas Voluntarias es un grupo muy importante para la Cruz Roja, y no solamente damas, como podemos ver algunas vestimentas como el que trae Luz de Cosillo, o la vestimenta de la actual esposa del presidente de la Cruz Roja Mexicana, que es la directora de Damas Voluntarias, sino también otro grupo que es el voluntariado social. ¿Qué es el voluntariado social? La Cruz Roja cree que también que cualquier persona de la población mexicana puede ser parte justamente de ayudar, en este caso a la causa humanitaria. Entonces no importa si tú no tengas una formación profesional o tengas un grado, un título, si tú simplemente quieres ayudar, te puedes unir al voluntariado social, donde te capacitamos y lo único que te pedimos es tu tiempo, nada más, y la mejor disposición pues de aprender. Entonces, en pocas palabras, el que quiera ayudar, no hay pretextos, realmente la Cruz Roja tiene siempre alguna opción para que puedas hacerlo. Y otra forma de ayudar siempre ha sido nuestro boteo o la colecta nacional. El boteo o la colecta surge justamente al principio de los 50, donde se empieza a recaudar justamente cómo se puede ayudar a la Cruz Roja de cualquier forma. Yo sé, sobre todo para los que están fuera del grupo de Cruz Roja, que hay muchos mitos en torno de la Cruz Roja, ¿no? Que dicen que si se ayuda, que si no ayuda. Yo siempre les digo que obviamente cada quien va a hablar desde la experiencia propia, pero lo que yo sí les puedo decir, y que es de la intención que un voluntario de la Cruz Roja pueda dar la visita guiada, es que al menos, y que estoy a cargo de un grupo, o sea, sí puedo decir que gran parte de la colecta yo sí la he visto reflejada en ciertas acciones cuando vamos a comunidad, etc. No puedo hablar a nombre de las demás personas, pero que sepan, al menos yo sí les puedo garantizar que lo que dan su donativo, yo sí lo he visto reflejado. ¿Cómo reflejado? Que nos mandan a veces glucómetros, a veces nos mandan manómetros. Sí, claro, entiendo que no son de la mejor calidad. Y si les digo, en mi caso soy voluntario, soy médico, pero al final del día sí les puedo decir que su ayuda, pues al menos, digo, no se ve reflejada como quisiera uno, pero sí se puede ver fructificada en los aspectos que más se necesitan, ¿no? Aquí vemos la evolución de nuestros botecitos, cómo se ha ido viendo a lo largo de la historia, y lo más importante que esto nos ayuda a salvar vidas, como no solamente en la donación de recursos, también en ambulancias, en uniformes, entre otras cosas más. Digo, obviamente es un tema muy polarizado, pero yo lo hablo desde mi experiencia como voluntario de la Cruz Roja. Y aquí algunas caricaturas de que pues siempre ayuda a cualquier tipo de ayuda. Siempre le decimos al público, no importa si son 50 centavos, un peso, 100, o obviamente las empresas que nos donan más, pero siempre es importante ayudar en ese sentido. Y de este lado nos vamos a encontrar cómo fue volver a un consultorio en la época aquí de lo que fue la Cruz Roja. Algo muy importante a destacar es por la parte médica, es que resulta que uno de los médicos y que fue presidente de la Cruz Roja Mexicana fue Eduardo Lisiaga. Y digo, para el público que no sea como tan cercano a él, se preguntarán qué fue Eduardo Lisiaga. Resulta que Eduardo Lisiaga seguramente ubicarán en el Hospital General de México, que es un hospital que es muy famoso aquí dentro del país. Pues bueno, ese hospital lo funda Eduardo Lisiaga, que fue un doctor en la época del Porfiriato, y no solamente fue un doctor importante para eso, fue el que trajo la vacuna de la rabia acá a México, y ocupó muchos cargos muy importantes dentro de la medicina, y obviamente fue director de la Cruz Roja Mexicana. Él se encargó de gestionar varias cosas, y de hecho, dato curioso, Eduardo Lisiaga crea la famosa colonia de doctores. Si ustedes han escuchado las calles de las doctores que tienen nombre de doctores, fue gracias a este doctor. Y vemos aquí en la parte de atrás uno de sus reconocimientos que se les dio como presidente de la Cruz Roja. Y en la parte de algunos elementos que se utilizaron cuando, digamos, un consultorio médico normal en aquella época. Dato curioso, a quien le interesa un poquito más de la historia de la medicina en México, hay un museo que es el Palacio de Medicina de la UNAM y se encuentra muy cerca de acá. Está, yo creo que unas 3, bueno, unas no son. Bueno, pasando el Zócalo, ahí en la Plaza de Santo Domingo, ahí se encuentra. Ahí fue el Palacio de la Inquisición y fue la Escuela Nacional de Medicina, donde quien le interese más de esos temas puede aprender sobre ellos. Y de este lado, y no menos importante, algo que buscamos es una memoria colectiva. Nuestros polos. La Cruz Roja, imagínense, tiempo
Eso se pudo haber hecho gracias a las donaciones de experiencias y artículos que nos han dado nuestros voluntarios que ya no están, que pasaron y por supuesto los que están por venir. La Cruz Roja realmente somos una institución de mucha historia y podemos verlo a través de, digamos, de cómo ha subido la transformación del proceso histórico a través de, digamos, nuestros elementos de identificación, de los pines y por supuesto algunos banderines que se utilizaban propiamente en algunas estaciones de desastre. También tenemos reconocimientos a nivel, no solamente a nivel gubernamental, cuando se crea el decreto del Diario Oficial de la Federación, reconocimientos del Senado de la República, el Gobierno de México, entre otras instituciones. En pocas palabras, la Cruz Roja, y yo se lo digo desde la soberbia, no somos una institución cualquiera, realmente somos una institución de tradiciones, somos una institución de mucho pasado y sobre todo con mucho futuro. Dato curioso, pues nos encontramos en el museo, como les dije, antiguamente el Hospital de Concepción y Beistegui, que fue una mujer filántropa y que siempre auspició y fue muy cercana a los directores de la Cruz Roja Mexicana. Y qué dato curioso, aquí también fue la sede del Hospital de la Cruz Roja Mexicana durante una época de transición, antes de que llegara a Polanco, donde lo conocemos en la actualidad. En la actualidad también esto funge como si fuera también, este es como un, se le llama un recinto para cuidar a personas de la tercera edad, entonces todavía conserva su valor asistencialista y humanitario como es la esencia de la Cruz Roja Mexicana. Y por último, no menos importante, que le llame la atención un poco más la historia, pueden encontrar los presidentes que han pasado a lo largo de la Cruz Roja como tal. Manuel, la Revolución durante la determinación de la Revolución Mexicana, podemos encontrar otros igual que quizás no sean de su conocimiento, pero que también aportaron mucho en la parte de y hasta incluso a los presidente, el presidente Carlos Freire, que es el presidente de la actual de la Mexicana. Y por último, no menos importante, por favor. Pueden tomar asiento, no pasa nada. Aquí nos encontramos en nuestra penúltima sala. En esta penúltima sala proyectamos prácticamente algunas slides, algunas fotografías importantes de lo que ha sido nuestro movimiento de la Cruz Roja Mexicana. Y justamente en esta sala me gusta despedir este pequeño recorrido de nuestro museo. Este museo no tiene mucho que se inauguró, realmente tiene menos aproximadamente un mes aproximadamente, y el propósito es que como población mexicana podamos concientizar realmente qué es la Cruz Roja Mexicana, sobre todo porque muchas veces, como mencioné desde un principio, hay muchas dudas de que si la Cruz Roja solamente son ambulancias o qué hacemos en realidad. Entonces, que sepan que no solamente tenemos presencia a nivel internacional, de hecho, dato curioso, junto con los Scouts, la Cruz Roja o el Movimiento Internacional de la Cruz Roja somos los dos movimientos internacionales más importantes en todo el mundo. Entonces, imagínense de qué tal peso es prácticamente nuestro, digamos, nuestro movimiento. Y que sepan que no importa dónde vayan, siempre va a haber una Cruz Roja a donde estén y donde se dirijan. Si ustedes tienen la oportunidad de viajar a otra parte del mundo, van a encontrar una Cruz Roja americana, canadiense, inclusive del interior de la República van a encontrar una Cruz Roja en distintos desde la parte de los estados, ¿no? Van a encontrar en Yucatán, en Campeche, en Baja California, y aquí en Ciudad de México saben que tenemos, pues no solamente en Polanco, sino también en lo que es en distintos centros. Entonces, que sepan que no solamente nuestra misión es en desastres, también nos ocupamos en la parte, nos preparamos para ellos, y justamente cuando le decimos a todos, ¿no? Cuando no están los reflectores o las cámaras enfrente de nosotros, aprovechamos para capacitar. En mi caso, por ejemplo, se los comparto, tengo a cargo un pequeño grupo, nos dedicamos a capacitar en temas de primeros auxilios a comunidades, vamos a empresas, enseñamos cómo hacer justamente el armado del centro de acopio. Entonces, que sepan que cuando no estamos entre los reflectores, siempre procuramos llevar nuestra misión y labor. Y justamente su donativo, como ese pesito que nos ayudan, esos 50 pesos o 20, siempre, Carmen, a mí no les lo puedo decir, siempre se van para la despensa, para ayudar, para meterle a la gasolina, para la camioneta que nos lleva a tal comunidad, o incluso, como le digo, a mi grupo de voluntarios, porque dato curioso, el 80 al 85% de la Cruz Roja Mexicana, la mayoría somos voluntarios. ¿Qué quiere decir esto? No percibimos un sueldo. Yo se lo digo de mi experiencia, yo soy cirujano y realmente llevo 15 años en esta institución y desde que entré realmente no percibo un sueldo. Yo esto lo hago porque pues me interesa ayudar a la parte de mi comunidad, la humanidad. Sí, obviamente dentro también de la institución hay personal que se le paga
para que pueda operar de manera, digamos, operativa la Cruz Roja Mexicana, pero que sepan que en esencia la mayoría somos voluntarios. Entonces también a veces en eso se va el gasto de los voluntarios, que sí, obviamente a veces no se ve reflejado como uno quisiera, pero en mi caso cuando salimos a operación, pues en darle alimentos a los voluntarios, en procurar darle el material dentro de lo que se necesita, pero bueno, es un tema muy amplio, no me gustaría profundizar en eso, pero que sepan que este museo es suyo, animas a entrar en familiar, quien quiera conocer a otra, un poquito más de la historia puede venir mucho después. Vamos a tener actividades ya más amplias conforme vayamos avanzando. Les recuerdo que tenemos un mes de abril, de hecho la idea es que la próxima noche de museos puedan venir, van a haber actividades como de RCP, entre otras cosas más, e incluso si tienen a un familiar una persona que estuvo en Cruz Roja, pueden traer, si tienen algún objeto, pueden traerlo y decir, y si lo quieren donar, pues que más que bienvenidos para que pertenezca a este acervo histórico, porque ojo, esto fue un gran esfuerzo, porque varios de estos elementos se encontraban dispersos por todo el país, ¿no? Y se pensó que este proyecto podía recopilar toda esa historia para que las y los mexicanos pudieran concientizar realmente cuál es la Cruz Roja Mexicana, ¿vale? Pues bueno, por mi parte sería todo. Mi nombre es José Luis Santiago. Cualquier duda o pregunta estamos para servirle y que sepan que esta es su casa y que pueden recorrerla como ustedes quieran y prefieran. En la parte de atrás, digo, aquí toda esta sala donde está otro video, pero en la última sala hay una pequeña tienda si quieren pasar a comprar algo de su interés o si no, no pasa nada y pueden tomar los fotos que quieran, pueden subir a las redes sociales y pueden leer con mayor detenimiento cada una de sus obras. La entrada es gratuita, abrimos de martes a domingo, si un día quieren volver a recorrerlo con mayor tiempo y pues esta es su casa, ¿vale? Los dejo con calma y pues cualquier cosa estamos para hacer. Si tienen dudas o preguntas se pueden hacer conmigo o voy a estar aquí en la entrada para hacerles. De hecho, pues si se pueden recorrer. Gracias. Gracias.